Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI que se retrasó un par de días, primero porque tuve unos problemas en la computadora y después me faltaba coordinar con quien en realidad siempre abre las temporadas de La Huella OVNI y que la tuve que dejar hasta el capítulo 3. Antes de eso quiero decir que el capítulo está dedicado a Mariana y le mando un beso grande. Bueno, Andrea Pérez Simondini, mi amiga, una de las investigadoras más importantes que hay tanto en Argentina como en el mundo, no tengo dudas de eso. ¿De dónde? ¿Cómo estás, André, primero? Bueno, muy bien, contenta, George, de verte y de compartir siempre contigo, con vos, con tus seguidores, que además me consta porque los recibo todo el tiempo en el museo, así que siempre te tengo cerca desde uno u otro lugar. Y te reclamaban que no estaba el podcast también, a vos también, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, se ha convertido en un podcast de culto, que eso nos hace bien a todos. A mí la alegría, primero por ser tu amiga y sé todo lo que el esfuerzo y el sacrificio que le pones y la prolijidad, por lo cual también me permite a mí tener una voz de difusión de la que siempre busco y que tratamos de preservar. Así que es doblemente feliz siempre. Gracias, sabes que también. Bueno, contame, ¿de dónde venís? Ay, mira, la verdad que de un sueño hecho realidad, yo desde muy chica, imagínate que recibía VHS, no voy a con eso de velar mi edad, pero No vengo sé del qué Congreso son. de San... no te hagas el niño. Vengo del Congreso de San Marino, Jorge Luis, la verdad que para mí fue un honor sentirme invitada y de alguna manera representar no solo a Argentina, sino a Sudamérica, con el objetivo también de abrir la mirada hacia lo que se hace en este continente. Ahí Roberto Pinotti es el organizador de este evento, que fue Mm. su 34ª edición, que es muy interesante porque Roberto Pinotti siempre fue el encargado de comunicación y prensa de la Agencia Espacial Italiana. Antiguamente, por cuestiones incluso de apoyo presupuestario, el Congreso se hacía 2 semanas. La primera semana era todo para cuestiones aeroespaciales, aeronáutica y aeroespacial, y la segunda semana era la cuestión de los ovnis. Y bueno, ahora se reduce el evento a unos 4 días donde interactúan las dos jurisdicciones, si se quiere. Y para mí fue un honor porque en el marco de mi representación sudamericana en ISER, pude ya llevar la voz, la casuística, los casos y además también vivir un momento muy emocionante porque pude presentar el trabajo de mamá de Victoria, que era algo que también ansiaba mucho. Así que doblemente feliz por esta posibilidad que me dio la vida. Bueno, a ver, te voy a hacer un montón de preguntas como para ir contextualizando a todos. Primero, ¿quién es Roberto Pinotti? Bueno, Roberto Pinotti es un doctor en actividades espaciales, en la comunicación de actividades espaciales. Allá hay una mirada en Italia muy pro al desarrollo aeroespacial desde hace muchos años y a involucrar el tema de las anomalías aéreas en ese marco. Y Pinotti es uno de los investigadores hoy del fenómeno OVNI más reconocidos del mundo. Te diría que si hay un top 10, él es uno de ellos. Y bueno, su congreso es el más longevo del mundo y todos siempre aspiran a poder llevar su voz, su trabajo a ese congreso porque generan agenda. Hoy en día Roberto también es muy reconocido por la puesta en valor de su investigación del caso Magenta, que Ujú. recordamos que es el caso que expuso David Grush en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes también, y hoy es parte de la agenda internacional, que es el recupero de un ovni estrellado en 1933, donde intervino Mussolini, el Vaticano, y que después fue exportado, si se quiere, a Estados Unidos, donde hubo un reconocimiento explícito de David Grush. Y bueno, eso generó la puesta en visibilidad del trabajo que había hecho Roberto Pinotti, que a su vez en el 2020 ya había publicado un libro. Él es el que recuperó todos los documentos de ese caso
y por supuesto habló con los descendientes de los testigos principales. Así que está muy involucrado en la desclasificación internacional. Es el presidente del CUN, acaba de volver a asumir, que es el Centro Ufológico Nacional, que es una también de las organizaciones más antiguas del planeta, y es presidente de ICER, que es International Coalition Extraterrestre Research, que está llevando adelante esta agenda de la desclasificación vía las Naciones Unidas, que fue coautor del proyecto Titán, que también fue de público conocimiento, que es ingresar a las Naciones Unidas para que se coloque en agenda el trato y la lectura, la mirada sobre los UAP FANI ovnis, y en ese sentido estamos ahí lidiando. Y vos Eso sería un sos, resumen de él. vos sos parte de ICER. Correcto, yo soy la directora continental por América del Sur, una que ante el fallecimiento de Ademar Shebaer, yo era la subdirectora, asumí inmediatamente ante la pérdida de Ademar. Después hubo una reelección de la comisión directiva, donde ya asumí en el rol de directora continental formal, y bueno, y estamos bastante en avance muy interesante sobre estas cuestiones de agenda internacional, que básicamente es lo que nosotros intentamos bajar a América del Sur. Tenemos representantes muy fuertes en ICER, como Tiago Tichetti, hoy como presidente del CBU, que es la Comisión Brasilera de Ufólogos. Está Rodrigo Fuensalida por Chile, bueno, Johanan Díaz por México, Todos amigos. de Giorgio Piacenza por Perú, que tiene un rol preponderante en Ujú. ICER. Así que bueno, Sudamérica de a poquito está tomando visibilidad también en lo que es su campo de la ¿Y, ufología, ¿no? y Estados Unidos participa? Sí, sí, el representante, el director continental de Estados Unidos, de Norteamérica, es Don Smith, Ajá. recontra Uf. conocidísimo. Es un privilegio, la verdad, hablar con todos ellos. También parte del el vicepresidente es Gary Heseltine, de Inglaterra. El presidente continental por Europa es Francisco Correa Morao, que es de Portugal. ICER, él es un poco el corazón de ICER, porque de hecho ICER tiene jurisdicción desde Portugal por ser un país neutral. Así que bueno, sí, tenemos representantes de todas partes del mundo, de los 5 continentes, ya somos más de 40 y pico de miembros. Es impresionante. Es impresionante. Sí, ¿Y sí, sí. y esto quería agregar. Y trabaja, de hecho, hace 48 horas tuvimos nuestra nueva asamblea anual, y realmente es muy difícil lograr, imagínate, tener asociados miembros con distintos países, distintas idiosincrasias, distintas miradas políticas, religiosas, culturales. Realmente hay un gran esfuerzo para que la temática esté por encima de todo eso, ¿no? Maravilloso. Y te hago una pregunta. El objetivo de ICER es llegar a la ONU. Exactamente, es el objetivo central. En realidad ese es el objetivo institucional. El objetivo central de ICER es prepararnos para el contacto. Entendiendo contacto no por el contactismo, que es una de las ramas de comunicación, sino en todos los ejes, ¿no? El contacto a nivel diplomático, el contacto disparando preguntas de quién asumiría la representación de la Tierra en relación a que el día de mañana se oficialice, si se quiere, esta cuestión del fenómeno, y que pudieran ser inteligencias que provienen de otros lugares, y sacarnos el estigma de que los países centrales, especialmente Estados Unidos, maneja la agenda UAP, y que el fenómeno es global. En ese reconocimiento, ICER está preparándose para el contacto. ¿Exopolítica sería? Es mucho de exopolítica, mucho también de trabajo de análisis. Por ejemplo, tenemos en ICER científicos que están desarrollando trabajos de campo, que los estamos bajando de a poco para que asesoren con su expertise. Por ejemplo, está Erling Strand de la Universidad de Gesdalen, o Ujú. Eamon Abro, que es un científico astrofísico que está trabajando mucho con Avi Loeb, han publicado papers juntos. Bueno, podría
darte varios nombres que están realmente muy involucrados con ICER en esta doble vía de interactuar con el dato duro en relación a las acciones institucionales diplomáticas, y eso después generar cultura en cada uno de los países miembros para que se establezca también una agenda nacional e internacional, ¿no? Y eso va a dar fortaleza a que se pueda abrir la agenda en las Naciones Unidas. Tengo un montón de preguntas, no iba a ir por este lado mi conversación, pero me abriste tantas preguntas. A ver, ¿y cómo están trabajando la posibilidad de contacto? ¿Quién y cómo? Bueno, dentro de ICER hay comités de trabajo que están coordinando, gente muy experimentada como Susan Hansen, ella es la directora continental de todo lo que es Euroasia, y ella es una experimentadora, por lo cual esa faceta de la interacción entre el fenómeno y sus inteligencias y las personas sea cuidada. Vos sabés que el rol de los experimentadores, a partir de múltiples situaciones que se fueron dando, desde fundaciones que aparecieron a nivel global, donde interactúan muchos ex agentes de la CIA o de organismos de inteligencia, ya sea de Inglaterra, de Australia, etcétera, hace de que estas personas que viven encuentros o comunicaciones o relaciones en cercanías con el fenómeno manejen información trascendente que requiere un abordaje muy específico, muy especial, de resguardo de identidad, de patrones que no sean contaminantes con lo que es lo más burdo a veces que conocemos de lo que se denomina el contactismo. Claro, Por justo te eso iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un claro. contactado y un experimentador? Bueno, básicamente se hace una revisión de muchos aspectos. En Ujú. principio, un abordaje de evaluación sobre historias clínicas que hablan por ellos. Vos pensá que los experimentadores, por eso la puesta en valor en Sudamérica sobre temas que estaban muy alejados, para nosotros trascendente, porque cuando empezamos a hablar de experimentadores o del síndrome de La Habana asociado a lo que viven estas personas, que es contaminación por microondas, radiofrecuencia, lo primero que hoy empezamos a explorar es las historias clínicas. Por eso estamos en revisión de muchos casos, Jorge Luis, que al no poseer herramientas de esta información, de estos abordajes, necesariamente los perdimos de vista, digamos, a la hora de investigar el caso. Entonces, todo esto es un nuevo aprender para todos, y estas personas como Susan Hansen, podría mencionarte asesores que trabajan con ella, como Robert Salas, digamos, experimentadores ya muy reconocidos, que están haciendo un trabajo sumamente profesional sobre esto y nos están enseñando a cómo abordarlos y generar las mejores herramientas de información y resguardo, ¿no? Perdón, pero entonces, ¿vos considerás que el síndrome de la Habana tiene que ver con una cuestión ovni o extraterrestre? Bueno, sí, efectivamente, esto por supuesto es hipotético todavía, Sí. pero ya Hagamos sabemos, un paréntesis para quien sí, no sepa. El síndrome de La Habana es algo que ocurrió a principios del 15, del 2000, de, del 2000. cada 2015, Sí, 2014, por ahí, que tomó explosión pública en el 2016 sí. en La Habana, Cuba. Sí, en la Sí, Embajada de Estados Unidos empezaron a sufrir diferentes miembros del cuerpo diplomático, dolores de cabeza, falta de concentración, y que incluso llegó a, si no me falla la memoria, a alguien internado, pero no fue en La Habana, sino fue en la siguiente, porque empezó a ocurrir en varias embajadas esto mismo, y a exacto. partir de ese momento se planteó si era algún tipo de arma sónica o qué era lo que había pasado, y ahí quedó. Exactamente. Bueno, hubo un fallecido de esos diplomáticos que con un cuadro agudo de Alzheimer, y eso también entró en la revisión de nuestros casos. Ujú. Incluso en Argentina tenemos un antecedente con facultativos de la Universidad Nacional de La Pampa que asocian el trabajo de la mutilación de ganado asociado a luces anómalas, el hecho de haber contraído a edad temprana esta Alzheimer. enfermedad, exacto, con mucha interacción con Kelly Holmes, que es del NITS, del National Institute Discovery Science, que le había adelantado que eso podía pasarle. Y sus historias clínicas hablan. Entonces,
Quizá estamos yendo muy, muy profundo para la gente que toma contacto con este tema por primera vez, pero realmente es importante tomar conciencia de que estas cosas son parte del estudio y del fenómeno, y básicamente para resumir y que se entienda claro que el experimentador en cercanía, que vive una experiencia en cercanía con el fenómeno, o también el concepto de experimentador de personas que manipulan elementos asociados o vinculados al fenómeno, empiezan a vivir todas estas cuestiones en la presunción de que estos fenómenos irradian rangos de longitud de onda en espectro no visible asociados a radiofrecuencia, microondas, rayos gamma, y esas radiaciones generan síntomas en la salud física de las personas en cercanía. No solo eso, sino otros elementos, otros trastornos o otras experiencias, o ya no sé ni qué sinónimo ponerle, como el de empezar a vivir situaciones extraordinarias que quizá nosotros llamamos fenómenos paranormales cuando vuelven a sus hogares. Por eso el otro elemento que se explora muy a fondo es el efecto autoestopista, en el concepto de te lo llevas a casa, porque esas personas, sin importar rango, edad, sexo, creencias religiosas, situación económica, empiezan a contar situaciones similares de vivir experiencias extraordinarias a modo de observar fantasmas, criaturas extrañas, orbes, visitas de dormitorio, etcétera, 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 y se explora que también pudiera ser parte de la misma situación. Por lo que ahí entra en juego y toma valor trascendente otra de las hipótesis cuando abordamos estos temas desde el estudio de origen no humano de estos fenómenos, que es el estudio de la conciencia, donde realmente se abre un mundo nuevo, que si bien es diferente, interactúa con los mismos elementos físicos a la hora de tratar de explicar los fenómenos. Está Espero que haya buenísimo. quedado No, claro. yo creo que quedó claro. A ver, pero se me abren dos puntos. Voy a tirar el primero y después el segundo. Entonces, lo que ustedes están suponiendo es que el síndrome de La Habana es recupero de objetos que contaminaron al personal. En parte sí, y el hecho de poder haber estado en contacto con estos seres, entendiendo que las personas se convierten de alguna manera en emisores y receptores de señales, entre comillas el concepto de señales, dado que la microonda, la radiofrecuencia, los rayos gamma o cualquier interacción, incluyendo la comunicación per se, interactúan con emisión de partículas a distintos rangos, ¿no?, de longitud de onda. Entonces, ¿Y hay ahí es algún, donde... sí, y hay algún documento que desclasificado que pruebe que hayan usado alguna vez Estados Unidos embajadas como receptoras de recupero de metamateriales de seres o de lo que fuere? Porque yo siempre recuerdo aviones, siempre recuerdo Marines y siempre recuerdo que las cosas se van. No recuerdo que hayan entrado a las embajadas. No, de las embajadas no, lo que sí al principio cuando sale la información por las historias clínicas de estos funcionarios, que no solo se resume, vos muy bien lo planteaste, no solo empezó con la Embajada de Estados Unidos, pero después se abrió A un a montón, distintas sí. embajadas y al principio se negaba el uso de un arma basada en radiofrecuencia o en microondas, eso se negaba por completo, habiendo muchos estudios de diagnóstico, y después se formalizó como una realidad, de hecho al punto tal que siempre cuento lo mismo, cuando empieza la guerra con Ucrania, en ese momento la vicepresidenta Tamara Harris tenía una reunión en la frontera con el presidente de Ucrania y fue suspendida porque ya ahora hay dispositivos de los gobiernos que detectan cuando se emiten estas frecuencias, entonces generan la posibilidad de adelantarse, digamos, a esta acción de armamentista, digamos, de alta tecnología. Hoy te diría incluso que ya es obsoleta la tecnología porque así como se emite, también se recibe, por lo cual se puede captar cuando se están haciendo ataques con microondas. Y Ok. esto ya es algo que está consensuado, pero no en relación al recupero de metamateriales, por No, supuesto, eso todavía no totalmente. se probó. Totalmente, pero entiendo. Y después, todo lo que decía de la explicación de lo paranormal, de la conciencia, es solo una reflexión.
A mí me da más a una cuestión interdimensional que extraterrestre, en un concepto por lo menos de lo que yo conozco de lo que ocurre con lo paranormal, en donde las cosas entran y salen de alguna manera de donde estamos, ¿no? Todos los testigos, vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de lo que quieras, son cosas que están y dejan de estar, que están y dejan de estar. O sea, no parece nunca, obviamente no te lo puedo asegurar lo que te estoy diciendo, es una, Sí, claro. pero es algo que es como que hay puertas que entran y salen, o sea, no está todo el tiempo, no es como nosotros que podríamos viajar de un lado a otro y tenemos una trayectoria y un recorrido para llegar. Es correctísimo. Bueno, ahí empieza el desafío. La asociación de estos eventos paranormales dentro de la mano del concepto de autoestopismo parte a partir del descubrimiento que hace un físico, un médico que estudiaba la física del cuerpo, que estaba asignado a los equipos del NITS en el estudio del rancho Skinwalker, que es Kit Green. Kit Green es el que lo descubre de alguna manera porque él había participado en trabajos de estudio sobre el efecto del síndrome de La Habana, y cuando va al rancho Skinwalker, donde se empiezan a vivir distintas experiencias de abducción, mutilación de ganado, empiezan a ver orbes, criaturas extrañas, distintas situaciones, portales, etcétera. Él empieza a notar que las personas, que los científicos, que incluso los testigos dueños del rancho anteriormente y mismo los que estaban haciendo las investigaciones, empiezan a presentar síntomas muy similares a los que él había evaluado en el concepto del síndrome de La Habana. Y empieza a monitorearlos con sensores de rayos gamma y descubre que estas personas, cuando volvían a sus hogares, a sus trabajos comunes, todas, y sin salvar situación académica más relevante, menos relevante, empiezan a contar de estas experiencias paranormales en distintos formatos. Por eso entendemos que basado en si vamos a, yo siempre pongo como demostración las películas, ¿no? Cuando vemos la película Cuarto Tipo, donde los testigos recrean la observación de las entidades en búhos, tiene que ver con esta teoría del autoestopismo, porque en realidad a la gente eso que dice ver es el marco, entre una de las tantas teorías que hay, es el marco de la representación que configuran sobre lo que ven. Entonces, eso no hay que perderlo de vista en el marco hipotético, digamos. Hay La otros que subjetividad. hablan exactamente, tal cual. Por supuesto, quiero aclarar que todo esto es marco hipotético. Lo que sí es concreto, que ya hay muchos estudios que empezó Kit Green de monitorear con sensores de rayos gamma a estas personas que decían vivir estas experiencias, y cuando estaban siendo monitoreadas y decían vivir estas experiencias, las mediciones de gamma se iban a su máxima expresión. Ese trabajo lo tomó Gary Nolan, que hoy está haciéndolo con un monitoreo de un universo de 35 personas, donde no solo toma gente que tuvo encuentros con ovnis, manipuló elementos de los ovnis, sino también personas, militares, exdiplomáticos, gente de inteligencia de las embajadas que vivieron el síndrome de La Habana, para ver si estas personas recreaban lo mismo. Y la sorpresa fue que sí. Y eso es lo que se está avanzando, que por supuesto esperamos tener datos más concretos y papers publicados que todavía no lo tienen. Sí, Kit Green publicó un paper, un documento, porque él tuvo el aval de su universidad, que no me acuerdo cuál era, pero que generó un documento. Después hubo otros avanzados del equipo del NIST, como Eric Davis y Half Puthoff, que ellos incentivaban proyectos de desarrollo donde estimulaban que estas cuestiones pudieran ser posibles, sin saber de que esto estaba sucediendo naturalmente, entre comillas, con la cercanía a estos fenómenos o la manipulación de elementos. De hecho, ellos sí publicaron papers. Eric Davis trabajó para la CIA, Half Puthoff fue parte protagónica no solo del Colegio Invisible con Jacques Vallée y otros tantos destacados investigadores, sino fueron parte de los que investigaron esa primera etapa en el Skin Ranch, justamente tratando de probar lo que ellos ya venían fomentando. Y esa gente lo hace desde el concepto del estudio de la conciencia, y que ahí adentro del cerebro nosotros tenemos un mundo que es real y que tiene esa capacidad, y ahí sí voy a tomar lo que decís,
de los mundos dimensionales o los traspasos o mundos paralelos, etcétera, y muchísimas cosas más que ni me imagino pensar, digamos. No, es que es fascinante porque, a ver, de alguna manera lo que me estás diciendo es la gente que estuvo expuesta al síndrome, como para simplificarlo a si alguien no lo entendió, empezaron a ver y a tener experiencias paranormales y se las llevaron a casa, o sea, no ocurrían solo en el lugar y que el estudio está Exacto. explicando. A ver, yo no he tenido muchos casos y tengo que serte sincero de entrevistas de gente, sí he tenido algunos que después de tener un encuentro cercano hayan tenido otro tipo de experiencias paranormales. A veces sí ocurre y a veces está todo este problema que nosotros llamamos del síndrome del contactado, en donde de golpe alguien Sí. que tuvo una experiencia real empieza a exagerarla sin querer a veces, y pero por ahí no le está exagerando y por ahí es esto que estás explicando ahora también, ¿no? Bueno, ahí por eso es lo más difícil, Es muy por difícil. eso, exacto, se trabaja muy con protocolos muy, muy rígidos y por eso como disparador, y no puedo decirte más porque justamente el trabajo de identificación de un experimentador real, vamos a llamarlo así, se basa en algunas pautas que son muy reservadas para que no se contamine. Pero sí puedo decirte que un elemento sustantivo que enmarca una alta estadística son las historias clínicas, porque ellas hablan y dan fundamento en principio para poder adentrarse en la investigación de la acción de radiación sobre el organismo del experimentador, qué sé yo, pérdida auditiva, trastornos motrices, pérdida capilar, parcial o total, cicatrización neuronal. Las resonancias magnéticas son un hecho preponderante en un experimentador. Ujú. Entonces, con esto creo que te puedo dar un elemento con mucha fortaleza para el abordaje de un experimentador que se entiende que vive estas situaciones, ¿no? No, me parece que es fascinante, pero nos seguimos abriendo ventanas y ventanas y ventanas. Todo esto partió. ¿De qué fuiste a hablar en San Marino? Bueno, un poco de todo esto. Pero no, básicamente el objetivo de la presentación en San Marino fue mostrar la casuística argentina y sudamericana, un poco mostrar el trabajo institucional que venimos haciendo desde las organizaciones como el CBU, CBU, que es la Comisión Brasilera de Ufólogos, muy reconocida a nivel mundial ya, o lo de Cefora con la desclasificación, los distintos equipos que se abrieron en torno a la desclasificación. Presenté el trabajo del equipo de Hemisferio sobre esta cuestión de justamente incentivar el contacto a través de los trabajos de campo y medición con tecnología para la obtención de datos duros, o el trabajo que hace Fénix 4 sobre la desclasificación y la auditoría de expedientes, el trabajo de recopilación de bases de datos que hacemos con carrozas de fuego, con la posibilidad de poder tener datos de intercambio y empezar a hablar en intercambio el mismo idioma, y fundamentalmente el disparador del trabajo de campo, articulando ya hoy con los protocolos de observables, donde nos permitió revisar mucho de la casuística y que está en pleno desarrollo, porque no es fácil eliminar tantos años, y poniendo en valor también el trabajo que para mí, como te decía, fue lo más emocionante, el trabajo de mamá en Victoria, y ella tuvo mucha relación con el director del Observatorio de Bolonia, Massimo Teodorani, que fue de alguna manera su mentor, y en ese marco me parecía como un importante reconocimiento, ¿no? También algo que hoy nos resulta más fácil a todos nosotros y que en aquellas épocas era muy difícil, de por sí ya por la comunicación, porque no había herramientas tecnológicas, y por el desarrollo de trabajo de campo. Y generó mucho impacto todo esto, y esto también quiero decirlo con mucho orgullo, ¿no? De que muchas veces nosotros creemos que lo mejor está afuera, y realmente me vine con una impresión de lo impresionante del trabajo que tenemos con nuestros investigadores sudamericanos, que es realmente de un alto valor técnico profesional, aún en nuestro mote de aficionados, porque creo que estamos bien involucrados con la agenda que hoy requiere estas miradas de las que incluso estamos hablando,
y generó mucho asombro esa apuesta de desarrollo investigativo y de desarrollo institucional que se está haciendo en Sudamérica. Y eso también, Jorge Luis, me ayudó a entender por qué nos están mirando con tanta atención de distintos organismos, no solo de Estados Unidos, que vienen todo el tiempo hacia acá a Sudamérica y focalizan sobre la casuística nuestra, sino también ahora de Europa, que de alguna manera termina siendo el impacto de por qué me invitan a San Marino, ¿no? Es que sí, a ver, tenemos muchos de los casos más impresionantes y muchas de las investigaciones más avanzadas que existen. O sea, ok, hablas todo el tiempo, en la entrevista hablaste todo el tiempo de Skinwalker, que obviamente es una investigación muy profunda, muy fuerte, también muy secreta en un montón de puntos y con mucho dinero detrás, de mucha gente poderosa durante muchos años. Sí. Pero en realidad nosotros, empezando por ustedes, tenemos años y años de investigación. O sea, ¿cuánto hace que están investigando en Victoria? Si hubiese que ponerlo en dinero, ¿cuánto invirtieron en No, estar ahí? ¿Entendés a lo que voy? Y podemos hablar de sí, Victoria, como podemos hablar de cientos de lugares en toda Sudamérica. Y a mí me pasa, a ver, ahora que estoy trabajando mucho con Paola Harris, o sea, están todos muy interesados en los casos que pasan en toda Sudamérica, en realidad te diría América Latina, para no dejar afuera México y no dejar afuera lo que pasa también en Centroamérica, que están pasando muchísimas cosas y siempre han pasado. Pero quiero decir, lo que pasa en Latinoamérica es como muy fuerte y tenemos mucha gente con mucho corazón, con mucha fuerza y con mucho conocimiento. Vos sabés que es un poco mi motor en mis documentales. O sea, yo creo y estoy convencido que los latinoamericanos tienen que tener o tenemos que tener la voz preponderante en esto porque, y sí. es un poco lo que yo siempre traté de hacer, ¿no? De que nos escuchemos desde nosotros, porque para mí es muy importante lo que se hace en América Latina y sí coincido que está pasando cada vez más. Va, no está Exacto, pasando y cada vez más, bueno, está pasando cada vez más el reconocimiento desde afuera, eso, güey. vos me decías de América Latina, y sí, fíjate que yo hice dos presentaciones de alguna manera, una toda esta que te acabo de mencionar y otra en relación a lo que se está haciendo con ALAS y con la Asociación de Pilotos de México, que Sí. se tomó como un antecedente global histórico, porque si bien Ryan Graves, que es el piloto que lanzó América para Aeroespacio Seguro, nosotros acá lanzamos ALAS, América Latina, para Aeroespacio Seguro, donde con Darwich, que preside de alguna manera la Asociación de Pilotos en México, están haciendo punta. Yo conté con lujo de detalle todo lo que se está accionando a través de esa interrelación, donde se intercambian casos, donde se está tratando de legislar en términos de los países para que los pilotos, el personal de la jurisdicción aérea tengan entornos seguros de denuncia y que se pueda justamente esto de hablar el mismo idioma y realmente lo tomaron como una novedad. Entonces, ya te diría que estamos hasta en condiciones de empezar a exportar, con toda humildad lo digo, estas experiencias, porque por ejemplo, entre los expositores estaba Francisco Correa Moreau, él es investigador de la Universidad de Porto. Yo ya tuve una reunión con distintos científicos de distintas cátedras de la universidad, donde invitaron una piloto portuguesa que tuvo una experiencia con un UAP, donde le pude plantear todo este desarrollo que te acabo de mencionar de la legislación y la interrelación entre ALAS y la Asociación de Pilotos Mexicanos, con la idea de que en el futuro interrelacionen ya con Europa para ir generando volumen de datos duros y quién mejor que los propios protagonistas que dominan el espacio aéreo. Entonces creo que Sí. estamos muy bien y coincido con lo que acabas de decir absolutamente, ¿no? No, a ver, con esto que decís, o sea que lo súper recomiendo. Hay un capítulo de la serie de Julio Darwish, Pilotos, que creo que es el capítulo uno, casualmente o causalmente, que es con Pablo Ducov. Y Ah, escucharlos está, hablar a sí, los claro. dos es alucinante. Yo voy a Recomiendo que decir algo vayan a que siempre, escucharlo. sí, yo siempre les digo en broma a los dos que esto que se bien interprete, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde mi visión,
desde el campo civil de la ufología, que nunca soñé con escucharlo. A mí me erotiza técnicamente escucharlos hablar cuando dice Radial, Charlie, Alfa, Tango, porque imagínate que era algo que nosotros soñábamos que los pilotos o la gente del campo aeronáutico se involucre, porque ¿quién mejor que ellos, que conocen técnicamente todo ese medio, pudieran dar precisiones técnicas? Porque a nosotros desde campo civil yo puedo recurrir a un piloto que me asesore, pero no es lo mismo que lo diga un profesional del aire que lo diga alguien que investiga los ovnis con todas las desconsideraciones que a veces trae el término. Entonces, que hoy ellos estén apostando, eso nos da dos miradas y dos disparadores muy importantes. Que construimos desde el sector civil de la investigación credibilidad en ellos para que confíen en nosotros, que eso para mí hay que cuidarlo como oro, y por otro lado, el reconocimiento de la valentía de estas personas de exponer su prestigio y experiencia para hablar de estas temáticas en una agenda que es re compleja y complicada. Entonces, creo que en ese marco podemos quizás dimensionar aún más la importancia de lo que se está logrando en Latinoamérica desde este campo. No, definitivamente. Definitivamente es muy, muy importante. Ahora, yo siempre me acuerdo cuando entrevisté al primer militar piloto vestido de militar, que no lo podía creer, que era que era Rodrigo Bravo Garrido. O sea, yo me acuerdo cuando fui a Chile a hacer contacto extraterrestre, que él me recibió en su oficina, que en ese momento todavía estaba en actividad, y la entrevista fue vestido de militar. Para mí fue una locura. Sí, la verdad que bueno, Rodrigo es un factor preponderante en Sudamérica. Estábamos hablando de Rodrigo Bravo, que fue asesor de la CEFA, él fue piloto y tuvo una experiencia, y Rodrigo fue en salida, que con Lion, junto con Marcelo Sangüesa, están haciendo un trabajo desde hace muchos años, ahora concentrados en las luces de terreno, digamos, en esto de lo que podríamos denominar los plasmas inteligentes, plasmoides, que parte hoy también de la investigación central. Y volviendo a Rodrigo Bravo, recordemos que él fue asesor de la CEFA, piloto ahora ya retirado, y tuvo una experiencia en vuelo que le marcó un antes y un después también en su abordaje del tema. Y recordemos que Rodrigo Bravo fue uno de los protagonistas en el Disclosure Project inicial, donde pudo contar las experiencias que se venían investigando desde la CEFA en Estados Unidos, en Washington, donde compartió incluso en aquella jornada histórica con el piloto Santa María Huertas el famoso caso del ovni que dispara, el avión que dispara los obuses al ovni, ¿no? Pero él no lo compartió. El que lo compartió fue Julio César Chamorro. Exactamente, bueno, exactamente. Julio Chamorro era director de la OIFA en ese momento, que era la Sí. comisión oficial de allá de la Fuerza Aérea Peruana, y también testigo de ese caso de la base La Joya, ¿no? Así que fíjate todos los casos trascendentes de manos de instituciones, de pilotos, gente vinculada a la Fuerza Aérea, que tuvieron la valentía de exponer todo eso, ¿no? Ni hablar, me parece que es alucinante. Ahora, hay un millón de cosas. Podemos hablar de este caso, para que me voy a fijar quién es que me escribió, como para ir respondiendo preguntas, una sola, y porque yo pensé que íbamos a hablar un poquito y ya vamos como 50 minutos, lo cual está buenísimo, sin dudas, pero yo quería hablar un poco de la actualidad, de lo que estaba pasando con las nuevas audiencias, si se estaba empezando a reocultar todo o no, pero bueno, todo eso lo vamos a tener que dejar para otro momento. Sí, 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 porque es largo y hay un tema ahí complejo de fondo. Sí, sí, también tenía ganas de intercambiar un poco las opiniones sobre todo lo que hablamos en privado el otro día sobre la esfera de Buga y lo que está pasando en Colombia. O sea, hay un montón de temas, André. Vamos a tener que hacer dos, tres capítulos, obviamente, en las próximas semanas, porque hay un montón para hablar, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
Bueno, tenemos, mirá, podemos poner agenda, hablemos de metamateriales y ahí hablamos específicamente de la esfera de UGA en la próxima. Y después el tema de la agenda actual, que además yo tengo una visión muy particular que estoy tirando en los distintos foros internacionales que participo, porque creo que se abrió ya el marco de consultoría sobre el tema UAP en relación a los gobiernos, y Sudamérica y Latinoamérica tiene ahí un rol preponderante, me parece. Sí, 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 realmente es impresionante. Y también estuviste con JJ Benítez, ¿no? Lo trajiste al Congreso y fue un exitazo, que lo cual no pude estar. Me fui 3 días antes. Qué feo lo mío. Sí, 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 muy mal lo tuyo. Pero sí, la verdad que para nosotros fue un sueño hecho realidad, el sueño de mi mamá fundamentalmente, porque es su ídolo máximo en la vida de la investigación del tema OVNI. Fue enriquecedor porque más allá del Congreso él estuvo varios días antes y varios días después, por lo cual fue muy disfrutable todas las charlas, trabajamos mucho sobre casos en común, que están en desarrollo. Él realmente se mostró muy sorprendido por muchas de estas cosas que estamos hablando, eh, y fundamentalmente porque la gente responde en un momento muy complicado de Argentina, no para hacer eventos ni hablar, pero también para movilizarse en términos de estos temas. Acá en Argentina, más allá de todo lo que estoy contando, todavía tiene una resistencia al tabú de exponerse sobre estas temáticas, y para nosotros siempre es muy gratificante ver cómo año a año no solo se renuevan los mismos asistentes del Congreso anterior. Imagínate que tuvimos casi el 60% repitiente de los últimos 2 y 3 congresos. Esa fidelización, la verdad que es un respaldo absoluto a lo que venimos haciendo y que también, como siempre digo, cuidamos mucho. Y por supuesto el eje convocante que de por sí genera JJ Benítez, que creo que le cumplió el sueño. Fue muy emocionante todo lo que vimos. Vi gente llorar, gente que no en la vida pensé ver las reacciones que tuvo, y sobre todo compartir la felicidad con todas esas personas que entiendo hicieron un gran sacrificio para llegar. Y bueno, y no dejé de lado en la organización la agenda que venimos proponiendo año a año, y eso también es muy impactante verlo, Jorge Luis. Vos pensá que al Congreso, nosotros, todo el mundo sabe el tipo de información que generamos, pero ver en la platea gente que viene con distintos pensamientos y miradas del fenómeno y entender la propuesta, e irse, pero totalmente llena de información, aplicable a lo que es su mirada, porque esto también es importante mencionarlo, ¿no? Nadie tiene todavía la verdad revelada sobre estos eventos, entonces hay que tener mucha amplitud de mirada, de abordaje, y respetar lo que piensa cada quien sobre estos paradigmas, estos eventos, y ver eso hecho realidad en mancomunión en la platea es realmente una satisfacción enorme, porque nos ha permitido recuperar el diálogo, y ese diálogo recuperado nos permite interactuar. Por ejemplo, es la exposición, ver exponer por un lado al equipo de Daniel López con toda su travesía de campo y su abordaje y mirada, con por otro lado ver la exposición de Juan Acevedo Peinado junto a Néstor Berlanda desde otro campo, o interactuar con gente que tratamos de que haga un abordaje objetivo desde la comunicación. Por eso siempre estamos trabajando, que bueno, debo decirle que gran parte de la mirada de que hoy tengamos un eje focalizado sobre la comunicación es por lo que vos siempre me venís planteando, de que es el rol también hoy en día. De hecho, cuando empezamos a hacer las primeras seguidillas de congreso, ya creo que fue por el 2017, vos fuiste Sí. protagonista sobre eso, porque creo que es absolutamente cierto, porque tenemos que hacer la diferencia en qué le entregamos como comunicación, y estoy explorando redes nuevas, los tiktokeros, los youtubers, digamos, todo para que podamos generar un globo de conocimiento que la gente pueda recibir y después haga lo que quiera la gente con eso en el análisis. Así que fue un disfrute absoluto lo que hemos vivido en todo sentido, ¿no?
Qué espectacular, la verdad que me hubiese encantado ir, la verdad que los congresos de Victoria son alucinantes y vale la pena ir, disfrutarlos, aprender, discutir, intercambiar con la gente y tener todas las experiencias que son maravillosas. Bueno, te hago una pregunta, yo ni presenté redes ni nada, pero bueno, ustedes saben, a mí me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S _77. Ahí pues, lo digo ahora no para que me sigan, o si quieren, obviamente síganme, pero para poner las preguntas. Recuerden que este espacio se mueve exclusivamente o casi exclusivamente con sus preguntas y sus experiencias personales, que también la pueden mandar al WhatsApp, que tampoco lo dije, que es el más 54 911 60 41. Ah, me olvidé el teléfono. Un segundo, por favor. Dudé, o sea, lo tenía de memoria y dudé y dije, porque a veces termino dando el mío, si no. Eh, Venía tan bien. Obviamente todo esto sale así, esto no se corta. Es decir, más 54 911 60 45 41 50. Sí, tenía razón. Más 54 911 60 45 41 50. Ahí pueden enviar audios, preguntas y sobre todo experiencias que las vamos a escuchar para que entre todos saque cada uno sus conclusiones. Y como te decía, vamos a poner una pregunta porque de eso depende este podcast siempre. Y estoy, después de casi 6 meses de no sacarlo, estoy hiper atrasado en todo. De hecho, en el capítulo anterior de culpa saqué cuatro experiencias en primera persona, André, para poder llegar, porque tenían un año esas experiencias ya grabadas. Sí. Y la pregunta que también debe tener como un año ahora es de Gabriel Oscar Correa, que me dice: Hola Jorge, me llamo Gabriel y quería consultarte sobre el ovni de Alpachiri en La Pampa. ¿Sabes algo y cuándo fue? No sabemos, Gabriel, exactamente de cuál estás hablando, pero lo estuvimos charlando con Andrea y nos va a contar un caso que esperemos que sea ese. Y Yo si no, va a entiendo ser que interesante. claro, el Omni de Alpachiri me parece que es la localidad donde nosotros en el 2007 recibimos la denuncia por dos vías, una de un testigo civil y después logramos encontrar un testigo militar, que es el estrellamiento de un ovni en La Pampa, donde un camionero con su hijo, que en ese momento estaban llevando carga a la Patagonia, ellos llegan hasta Río Grande, y saliendo de Alpachiri, que sí, yo creo que es ese, de Alpachiri, ven como la policía local estaba cortando un camino vecinal y un reflector invadía la cubícula del camión, impidiendo ver qué pasaba, y ellos sí pudieron ver a alguien que operaba un reflector, y hasta ahí nada, parecía que el comunicado fue el accidente de un accidente aéreo de una avioneta que se había estrellado o algo parecido. Pasaron los meses, los años, y este chico que iba acompañando a su padre se convirtió él en camionero en hacer los transportes a la Patagonia, y haciendo fila en un lugar en la Patagonia para cobrar la entrega de la carga, en la misma fila una persona le dice, le hace mención: vos estabas el día del accidente aéreo en Alpachiri, que sería esta si es el mismo caso, ponele. Y él dice, sí, bueno, le dice, ese día no pasó lo que te dijeron, sino que pasó otra cosa. Si querés saber, te invito a un café para contarte exactamente qué pasó. Bueno, el chico quedó en duda porque viste que, digamos, así de la nada se te presenta, y él llamó al papá para preguntarle, ¿te acordás de aquel accidente? Había pasado varios años ya. Y el padre le dice, mínimamente recordaba, pero recordó, bueno, la cuestión que va a tomar el café. Y ahí se encuentra con que este hombre era el piloto de un helicóptero que le dice que se había estrellado un ovni, que venían monitoreando, que primero el ovni desde Estados Unidos incluso, que el ovni iba a caer en un determinado lugar, hizo como un giro y cayó ahí en ese lugar, y este piloto de helicóptero era de la base, salió de la base aeronaval Comandante Espora, era de la Marina, y cuando llega con un equipo comando para hacer la custodia del estrellamiento hasta que llegaran los primeros convoys de rescate, montan con los primeros elementos que llegan un farol para que nadie vea el lugar del accidente. Bueno, ese hombre
Después lo mandan a operar el farol hasta que se va completando toda la misión de rescate. Y bueno, cuando se hace la misión de rescate, vuelve el convoy con lo recuperado, que era un ovni, que incluso esta persona llegó a ver la forma, pero no llegó a ver si había cuerpos, tripulantes. Él regresa a la base, e inmediatamente no vio el traslado, sino que una vez que llegó todo el convoy de rescate, ya volvió a base con el equipo comando. Él manifiesta que después les dejan, o sea, tienen muchos problemas al punto que tanto la mayoría del equipo comando es trasladado y el jefe del equipo comando y él son dados de baja, y es ahí donde esta persona se convierte al tiempo en chofer de camiones, y en esa circunstancia da con el testigo civil, digamos. La cuestión es que esa persona, Oswald, lo vamos a llamar así, que se presentó en el Congreso, dimos referencias de él, y se animó a contar su historia y bueno, hizo recreación del cuerpo recuperado, del objeto, digamos, accidentado. Y bueno, hace años que estamos tratando de encontrar documentos de ese evento, pero bueno, es muy interesante todo lo que él mencionó y aportó como evidencia, que lo sigue haciendo además, ¿no? Ese sería en resumen, muy resumido, la historia del caso. Estás muteado. Espectacular, digo, si no es el caso, la verdad que es un caso sumamente interesante. Eh, Mi única duda es cómo lo reconoce el piloto de helicóptero. Porque él estaba operando el farol, o sea que la gente del camión no podía verlo a él, pero él podía ver perfectamente a la gente adentro del camión. Y él, como sabía la marca de o sea, la firma, el nombre de la firma, cuando vio el camión reconoció la firma y por eso le preguntó. Es muy conocida la firma en la Patagonia porque básicamente es la que hace distribución de alimentos y cárnicos en la Patagonia. Ok, ¿y cuánto tiempo después fue? No recuerdo bien, Jorge Luis, pero fue varios años después, varios Ok, años después. Sí, bien. ellos se reconocieron, ¿no? Porque el Joaquín, que es el testigo civil, antes de confiar y dar fe que el testigo militar estaba en el lugar de la escena, él es bastante desconfiado, Joaquín, vamos a llamarlo así también, y hizo varias preguntas con detalles específicos de esa noche, con relación, qué sé yo, vehículo, cómo era el camión. El camión tenía un detalle muy específico que él lo tomó como válido, porque salvo que lo hayas visto, no había forma que supieran. Y también sobre la referencia del vehículo patrullero que estaba cortando el camino de la localidad local. Y Ujú. en base a detalles de esa naturaleza, él confirmó que el testigo militar estaba en escena, digamos. Ok, perfecto. Bueno, André, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo se contacta? ¿Cómo hace para contarte todo? Todos los que siempre escriben para decir, quiero investigar el fenómeno, tengo casos. Bueno, nosotros, si tenés un caso para enviarme y yo cómo empieza hasta cómo termina con todos los detalles y los elementos que pudieran fundamentar el caso, al mail que es museodelovni@gmail.com, museodelovni@gmail.com, y después para contactarme por todos los medios, que es con Andrea Simondini, me encuentran en cualquier red social, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes, y suelo contestar todos. A veces se me escapa alguno por la cantidad de mensajes, pero suelo contestar todo. Sí, siempre digo lo mismo, no estudiamos fotos que no tengan un testigo o videos que no tengan testigos que vean lo que están fotografiando, video grabando, porque hace años que decidimos descartar ese tipo de análisis, así que no me manden eso, porque no las vamos a analizar. Y sí, todo lo que tenga que ver con peritaje, con elementos asociados, con evidencia física en base a lo que ve el testigo. Así que ahí me van a encontrar seguro. Y por supuesto, aquellos que tengan documentos o que hayan vivido desde lo institucional
alguna experiencia, siempre también digo lo mismo, que priorizamos la investigación. Si es de necesidad, preservamos la identidad y que con gusto los vamos a escuchar y dar nuestras devoluciones. Así que también son bienvenidos aquellos que quieran denunciar casos que los hayan tenido como parte del cuerpo militar, institucional, diplomático, lo que sea. Así que ahí me encuentran. Y también te pueden ir a visitar al Museo del OVNI. Exactamente, estamos en el museo, bueno, ahora en vacaciones todos los días, de lunes a lunes, y si no, en épocas comunes, viernes, sábado y domingo, de 10 a 12:30 y de 16 a 19. Así que ahí lo vamos a recibir con todo gusto. En Victoria, Entre Ríos, en Argentina. Es un A lugar para Argentina. conocer, hay experiencias, realmente es un lugar incluso para ir al Cerro de la Matanza, ver lo que pasa en la Laguna del Pescado, tener una charla con Andrea, obviamente con Silvia, si se puede. O sea, es una experiencia que... y le atienden ellas, están ellas ahí y se ponen a conversar y es espectacular. Gracias, Jorge Luis. Sí, la verdad que es muy, muy disfrutable, así que es parte de nuestra vida, nuestra historia, así que la compartimos con todos los que nos vienen a visitar. Bueno, André, gracias por tu tiempo, gracias por compartirlo con todos. La verdad que todos los años abrimos y bueno, lo dejamos para el capítulo 3 porque había que empezar urgente. Y como te decía, estoy con mucha culpa, así que otra vez voy a dejar dos testimonios. En realidad son dos reflexiones. Una de Ariel que va a contarnos su conclusión sobre el famoso ovni del 85 y después una reflexión de Leopoldo. Escuchémoslas y bueno, y después seguimos. André, gracias y te mando un beso enorme. Un besote y espero verte pronto y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Buenos días, Jorge Luis, querido. Hay una cosa que me está inquietando estos últimos días, que lo he visto en televisión, en las noticias. Es el Papa Francisco hablando preocupado sobre la inteligencia artificial. No sé, me llamó mucho la atención y me hizo pensar también a ver qué hay detrás de todo eso. Y hoy me asaltó un pensamiento, una duda. ¿Y ese método de la inteligencia artificial en realidad es otra cosa? A ver, vamos a desplazar. Por ejemplo, que no sea algo mecánico, sino alguno de estos mundos, seres o como le queramos llamar, que intervengan a través de esa inteligencia artificial para dominarnos de alguna manera, ¿no? O sea, se piensa que no son todos buenos, que hay gente, que algunos son buenos, pero otros no son tan buenos. Y también todos llegamos siempre al mismo pensamiento que la inteligencia artificial le costaría muy poco tiempo darse cuenta que el peor problema que tiene la Tierra, el mundo, somos los hombres, nuestra sociedad total de todo el mundo, y quisiera aniquilarla, ¿no? Sacarla del medio, porque es el único bicho malo realmente que tiene este mundo. No sé, me llamó mucho la atención, me despertó una suspicacia y quería pasarte este pensamiento. Lo expreso con mis palabras, se podría expresar mucho mejor, seguramente vos lo podrás expresar mejor que yo, pero la idea básica creo que está clara. ¿Es la inteligencia artificial realmente una inteligencia artificial? ¿O por ahí es una inteligencia extraterrestre que se mete ahí? No sé. Fíjate y decime algo. Me puse a curiosear, a mirar otros podcasts, a ver, desarrollar un poco el tema de la inteligencia artificial, por dónde viene, los prólogos, hasta dónde está. Yo pensé que era algo que estaba en sus comienzos y no. Hace mucho ya que ya está inclusive funcionando, ya está, va a venir incorporada hasta en los electrodomésticos, en el FIRE TV, o sea, ahí ya está todo como armándose.
es bastante complejo el tema y hay algunas similitudes que me siguen llamando la atención. Por ejemplo, hoy escuchaba uno que tiene un podcast que decía que, bueno, ya la que se lanzó, lo que están trabajando ahora ya está superada por la que va a venir y la que le sigue es mucho más superior todavía. O sea que cada vez que van sacando una nueva versión adquiere todo lo del anterior, pero la duplica, la triplica y así, ¿no? Y dijo que más o menos para la fecha del 2025 al 2027 es cuando va a estar al máximo el tema de la inteligencia artificial. Y, o casualidad, que es la misma fecha que donde se van a abrir aparentemente todo lo que es clasificado, como que se viene una apertura, ¿no? de todo, y que todas estas cosas yo las veo muy coincidentes, ¿no? O sea, yo me refería a lo de la inteligencia hoy por un simple hackeo, ¿no? Que todas esas cosas se pueden hackear. O sea, pero qué sé yo, no sé, me parece que todo tiene algún tipo de relación, porque hay muchas casualidades de época, de momento, donde es como que empieza una nueva era, una era distinta. Sabemos que la economía y todo eso ha sido un fracaso y que en algún momento van a tener que blanquear, pero no sé, está puesto todas esas fechas como algo crítico, como algo va a pasar, algo que nos va a cambiar la manera de pensar. Esta gente que lo que estuve averiguando e investigando sobre la inteligencia artificial dice lo mismo, o sea que nuestro mundo va a cambiar a partir de la inteligencia artificial. Y que tarde o temprano nos va a dejar todos sin trabajo, o sea que, pero bueno, eso no se sabe cuántos años va a tardar hasta que llegue ese momento. Mientras tanto, lo que se aconsejan que la utilicen para optimizar sus trabajos, ¿no? Para usarla como una herramienta. Pero bueno, ahí encontré todo un mundo y me estuve escuchando un montón. Ahora paré un poco porque si no me explota la cabeza. Pero veo muchas coincidencias, o sea, no sé. No me parece una casualidad que en los mismos años ese cambio que viene por las aperturas también sea un cambio por la inteligencia artificial, que es como que viene un nuevo orden, ¿no? Una cosa así. Estoy lleno de preguntas. Hola, mi nombre es Chris Münzenmayer, soy de Chile. Bueno, puse un comentario en uno de tus programas y me pidieron que mandara un WhatsApp sobre mi experiencia. La verdad es que tuve dos, pero la segunda no estoy muy segura si fue o no fue. Pero la primera fue en el verano más o menos del 85. Claro, yo tenía unos 8 años en Molina, que es un pueblo de la séptima región hacia la cordillera de los Andes. Todo el mundo para el verano salía de su casa, nos poníamos a conversar en la vereda, los niños jugábamos, gente de todas las edades. De repente, sido como cerca de las 10 de la noche, se posó un objeto con forma de puro, rodeado por una especie de nube como opaca. La cosa es que todos lo vimos y la verdad es que no daba nada de miedo. Yo quedé así como, ¿pero qué es esto? El fotógrafo era un caballero de apellido Sáez, lo que yo me acuerdo, que tenía un estudio fotográfico, tomó fotografías del objeto. Luego lo tenía en su estudio fotográfico. Este estudio fotográfico ya no existe en Molina, ni no sé si él todavía tendrá las fotos. La cosa es que de repente tomó velocidad y se fue hacia la cordillera de la costa, hacia el Pacífico. Esa es una. La segunda, en el año 98, yo ahí ya era más grande, nos habíamos cambiado un departamento con mi hermana y yo estaba en el balcón y había un objeto circular, absolutamente redondo,
como que se agrandaba y se achicaba, se agrandaba y se achicaba. Pero ese nunca me quedó claro porque pensé que podía ser un globo climatológico. ¿Qué más? Mi hija más chica el año pasado vio un objeto así chiquitito, como una pelotita de acero brillante. Como que entraba al balcón del departamento, pero después desapareció y tampoco, nunca más supimos qué cosa era. También en la séptima región, un tío le pasó lo mismo en Molina. Estaba también en esa época, haber sido tal vez los 80, por ahí. Había dejado su bus estacionado, estaba con la persona que le ayudaba. Era de noche, lo habían dejado como en el campo, en una especie de potrero. Se bajaron y también vieron una bola luminosa que pasó súper cerca de ellos, a mucha velocidad, pero no era grande, era pequeña. Y nada, lo que les puedo contar es que en la séptima región, en la zona de San Clemente, hay muchos avistamientos. O sea, de hecho, los niños dibujan muchos ovnis. Hay una central hidroeléctrica ahí y también está casi a los pies de la cordillera. Paso Pehuenche, que va hacia Argentina. Otra experiencia que puedo contar ha sido de amigas, pero ella me dijo que fue un secreto. Pero fue una experiencia extraña, por decirlo menos. Ahí ustedes se podrían más o menos guiar por un capítulo del programa OVNI, un programa chileno, Patricio Bañado, que hace entrevista a una señora que vive en Iquique, la cual fue visitada por un ser en su casa, en su departamento. Y el avistamiento que hizo mi amiga, que vio mi amiga, fue ese mismo día, en ese mismo sector. Ella era chica, pero la verdad es que no puedo contar mucho más porque ella me dijo que para ella eso era secreto y le daba como vergüenza contarlo. ¿Ya? Eso es... y otro más, mi hermana en el año 2005 iba camino también hacia Molina, por la carretera hacia el sur, cerca de Rancagua. Iba con su esposo en el auto, de repente vieron un objeto como del tamaño de un avión, un Boeing, grande, luminoso, que a gran velocidad se fue hacia la cordillera de la costa, hacia el mar Pacífico. Me equivoqué los nombres, sí estaba la reflexión de Leopoldo, que era sobre inteligencia artificial, y la experiencia de Chris. Gracias a los dos, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Recuerden sus experiencias al WhatsApp, al 54 911 60 45 41 50, a mis redes, Jorge Luis S oficial en Instagram, Jorge Luis S-77 en Twitter. Con el hashtag La Huella OVNI ponen sus experiencias, sus preguntas, sus comentarios y seguiremos adelante. Por lo pronto, nos escuchamos la semana que viene. Esta semana voy a anunciar un nuevo proyecto. Espero que les guste. La semana que viene les cuento bien. Se va a llamar Desclasificado y es un video podcast que estoy haciendo ya hace un par de meses acá en México y que lo lanzamos ahora. Gracias como siempre por estar. Gracias por mirar al cielo, gracias por seguir capacitándose, por hacerse preguntas. Mi recomendación siempre es correrse de las verdades absolutas y quedarnos con esas preguntas. Que tengan una muy buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.